Buenas tardes, jóvenes. Voy a dar inicio hoy con la clase de español. Voy a pasar lista. Por favor, me van diciendo presente. Yo digo Juan. Ayala Daniel. Bolaños Laura. Presente. Camero Kenneth. Castillo Richard. Cortés Juan. Presente. Alison Flores. Hilary Herrera. Presente. Tina Jordán. Jacob Río. Sánchez Isaac. Jacob Río. Presente. Sánchez Isaac. Oriel Vargas. Vamos al libro digital, páginas 126, 127. Vamos a continuar con el tema de ayer. Voy a compartirles el libro. Bien, jóvenes. El día de ayer estábamos viendo el tema que era análisis fonológico, morfosintáctico y semántico. Estamos exactamente en la página 126. Página 126. Bien. Como les decía ayer, la literatura es un tipo de texto construido con algunos signos lingüísticos, ¿sí? Sabemos que la literatura viene siendo un arte que está con lenguaje connotativo, que es el arte de imaginar y demás. Debido a esto, tenemos una tabla que nos dice algunos acercamientos al texto literario, ¿sí? Podemos observar aquí tipo de análisis, tenemos algunos ejemplos y vamos a desglosarlos. El fonológico incluye las repeticiones y los patrones de sonidos. En este caso te habla de la métrica, la rima, el ritmo y las figuras literarias, en las que el sonido de las palabras se transforma o se resalta. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? La cantidad de sílabas en el verso, la rima sonante, la rima consonante y la aliteración. Bien, tenemos el morfosintáctico que abarca las alteraciones en el orden usual de la oración, o sea que quiere decir las repeticiones de estructuras gramaticales y sus efectos tanto en la lectura como la interpretación. Algunos ejemplos son el hiperbanton, el acidenton y el polisidenton. En el caso de hiperbanton es alguna alteración del orden lógico en cuanto a una oración. El acidenton es la omisión de una o más conjunciones. En el caso de la polisidenton es inclusión repetida de conjunciones con fines expresivos. Tenemos el semántico. En el semántico tenemos lo que es la metáfora, símil y lo que es la hipérbole. Bien. Seguidamente en la página 127 teníamos aquí una práctica donde dice, indican el espacio en blanco, el número correspondiente al tipo de análisis que se debe hacer para llevar a cabo las siguientes tareas. Estudiar la cantidad de sílabas presentes en un verso. Analizar la alteración de la posición del sujeto gramatical en algunos textos literarios. Interpretar el contenido metafórico de la novela. Describir cómo un poema se enriquece por la cantidad de sus rimas. Bien, tenemos aquí que este ejemplo, estudiar la cantidad de sílabas presentes en un verso, viene siendo análisis fonológico.
¿Por qué? Porque estudia la cantidad de sílabas presentes en un verso. Seguidamente, interpretar el contenido metafórico de una novela. Es el número 2. ¿Por qué? Porque es análisis semántico. Bien. Continuamos. Analizar la alteración de la posición del sujeto gramatical en algunos textos literarios. En este caso es el análisis morfosintáctico. Describir cómo un poema se enriquece por la calidad de sus rimas. En este caso viene siendo el número 3, el análisis fonológico. Seguidamente dice que analice fonológicamente el siguiente texto. En este caso, teníamos que analizar el siguiente texto. Bien. Resulta que la cantidad de sílabas que hay en este texto, hay versos de 7 y de 13 sílabas. ¿Sí? Bien, en este caso es un análisis fonológico. Tipo de rima, asonante. Habíamos visto lo que era la paratextualidad. Bien. Recuerden que estamos en el área de lo que es comprensión lectora. Bien. La paratextualidad es la relación de un texto con otros textos, ¿verdad? Tenemos lo que es la epígrafe, el prólogo y las notas. Bien, tenemos algunos tipos de paratextos y los vamos a mencionar cada uno. En este caso, tenemos paratextos de autor. Los paratextos de autor son los siguientes. Tenemos el nombre del autor. ¿Cómo se puede encontrar? Puede encontrarse en diferentes lugares de un libro, en donde en la portada, en el lomo, en lo que es la portadilla y la página legal. Así como en un encabezado y también en todas las páginas del texto. Las páginas pueden ser pares o impares. De igual manera tenemos lo que es el título, que le da el nombre al texto que puede aparecer en las mismas secciones del libro. Finalmente tenemos una dedicatoria. Bien. Muchas veces la dedicatoria se va dirigido a la persona en quien se le dedica el texto. La dedicatoria, un ejemplo es cuando hacemos una tesis de grado. En el caso de los universitarios, cuando uno se gradúa de la universidad, uno hace algo que se llama tesis, un trabajo de grado, trabajo final. Uno le pone también lo que es una dedicatoria. ¿Qué es esto? Es un texto dirigido a la persona a quien uno le quiera dedicar ese texto, ¿sí? Generalmente se sitúa en una página destinada de exclusiva a esta función. En el caso de la tesis, cuando hacemos la misma, hay una parte donde uno pone dedicatoria y ahí uno le dedica el trabajo que está realizando a esa persona tan especial o que estuvo contigo en el momento de tu carrera, ¿verdad? Bien, continuamos con lo que es la epígrafe. La epígrafe está ubicada al principio del texto o también en uno de los capítulos o también en secciones que lo conforman. Tenemos lo que es un prólogo. El prólogo es un discurso producido a propósito del texto central. Puede recibir distintos nombres, fíjese bien, puede recibir prefacio, presentación, nota preliminar. Esto más bien lo vemos en algunos escritos como libros, ¿verdad? Como novelas. El índice, obviamente el índice está en capítulos o secciones que conforman el texto, ¿verdad? Con los diferentes números. Bien, una parte importante que llegamos, aquí hay algo que menciona que es bibliografía. Voy a traer el tema a colación referente a cuando hacemos alguna investigación. Cuando hacemos una investigación nos dice que tenemos que poner bibliografía. Bien, la bibliografía se refiere cuando nosotros estamos investigando de un libro en especial.
Muchas veces hay estudiantes que cuando se le manda a hacer un trabajo, ponen en bibliografía las páginas web. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo y vamos a poner bibliografía, la bibliografía lleva un orden. No es poner por poner, lleva un orden. Eso va de apellido, editorial y demás. Entonces, confundimos y ponemos en bibliografía, que es donde yo debía haber investigado y haber leído, ponemos las páginas web. Si usted pone página web, no es bibliografía, sería lo que es infografía, ¿ok? Por eso traje el tema a colación. Bien, la bibliografía, como lo dice aquí, es la lista de consultas para la realización de un texto, ¿verdad? Generalmente aparecen obras científicas, ¿sí? Normalmente lo encontramos en lo que son los textos literarios. Vamos a lo que son los paratextos editoriales. Estamos hablando de las editoriales. En las editoriales tenemos la portada. Obviamente en la portada tenemos una cubierta frontal del libro. También incluye información de quién, del autor, el título, el sello de editorial y a veces también del género literario. Seguramente estamos con lo que es la contraportada. La contraportada es la cubierta trasera del libro y puede incluir un extracto del texto o del prólogo. Bien. Cuando hablamos del lomo, el lomo se presenta en el título del libro, el nombre del autor y el sello de editorial. Tenemos también lo que son las solapas, que se puede incluir una fotografía del autor y una nota bibliográfica. Y tenemos lo que es la anteportadilla, que incluye solamente el título. Tenemos la portadilla, que está presente el título y el nombre del autor. Y la página legal, que contiene toda la información bibliográfica. ¿Por qué se trae este tema a colación? Porque en su momento nosotros vamos a hacer algunos tipos de textos. Tenemos que escribir, tenemos que redactar. Entonces, para hacer esto, tenemos que saber los conceptos de cada uno. Ya sabemos, para textos de autor y para textos editoriales. Como estudiantes de 11 tienen que saber elaborar una bibliografía. En su momento tienen que saber hacer una dedicatoria. Sí, en su momento también hay que saber hacer una introducción. Entonces, por eso se trae este tema a colación. Este tema a colación va correlacionado tanto en la comprensión lectora de la mano con lo que es la redacción. Seguidamente, la página 129. Los paratextos pueden ser de autor o editoriales. Bien. Los paratextos de autor son más comunes como el nombre del autor, el título, la dedicatoria, y creo que esta la vimos ayer, ¿verdad? ¿Cierto que la vimos ayer? Sí, profe. Bien, entonces, aquí podemos observar la imagen. ¿Qué aparece aquí? Mire, si yo ya automáticamente analicé, ya yo sé que aparece el título, aparece la portada, la contraportada y el lomo. Si yo sé que es el lomo, yo lo puedo identificar, pero si no sé, el lomo presenta el título del libro, el nombre del autor y el sello del editorial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál aquí sería el lomo entonces? ¿Cuál sería el lomo aquí? El que está en el centro, la raya que está en el centro. ¿Cuál? Mira lo que te dice. El lomo presenta el título del libro, el nombre del autor y el sello del editorial. El título del libro, ¿cuál es el lomo? Título del libro, el nombre del autor y la editorial. ¿Cuál sería el lomo aquí? Este que está aquí es el lomo.
Ese era el que me decía. Sí, profe, ese, pero estaba buscando la página para detallárselo más. Ajá, estamos en la página 129. Explica el aporte que estos datos le dan al lector. Estos datos permiten que el lector sepa cómo se llama la obra y sobre qué se trata y quién la escribió. Normalmente cuando nosotros vamos a conseguir un libro, para darnos cuenta de qué se trata brevemente, es una introducción, pero obviamente el lector no le puede dar toda la información, perdón, la persona que escribe no le puede dar toda la información al lector en una introducción, porque entonces no tiene gracia, ¿verdad? Simplemente le da un poquito, le da a conocer un poquito de información y seguidamente entonces ya el lector decide si compra o no, en el caso de que sea un libro, ¿verdad? En el caso de que sea una novela, de igual manera, ¿verdad? Bien. Vamos con lo que es la intertextualidad. Es la relación entre un texto literario y otros textos. Como les decía, puede ser de literatura, filosofía, también una pintura. Tenemos aquí lo que es un diálogo y tenemos lo que es una ampliación del horizonte de la lectura. Bien. Tenemos aquí un ejemplo, página 130. ¿Quién me hace el favor de leer la tela de Penélope, por favor? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos. Se le podía ver por las noches preparando hurtadillas, sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndole creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta nada. Gracias, Juan. Bien, aquí nos dice brevemente, Ulises y Penélope, esposos, son personajes tomados de quién, de la Odisea. Este es un pequeño fragmento. Bien. La relación intertelectual cambia la historia original. En Homero, Penélope espera fielmente el regreso de Ulises y teje. En Monterroso, Ulises se va a viajar porque ella se dedica a tejer. El autor añade una amable broma hacia el Homero. El intertexto es un refrán latino. Hasta el buen Homero se duerme a veces. Hasta los grandes escritores se equivocan. Bien. Seguidamente pasamos a la página 131. En la página 131 tenemos lo que es la intertextualidad. ¿Esta la hicieron ayer? La página 131. ¿Cuál página, profa? 131. Punto B lo tienen que realizar en su cuaderno en el área de ortografía. Investiga quiénes son Orfeo y Eurídice y explica las relaciones de intertextualidad del poema. Esto lo va a hacer en el área de ortografía. Mire que se lo estoy diciendo hoy, 3 de agosto de 2021. No espere a que se llegue la fecha. Bien.
Seguidamente, jóvenes, ponga la fecha de hoy. De agosto, vamos a entrar en lo que es la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Es un vicio de dicción que consiste en el uso repetitivo de las mismas palabras, utilizando conceptos para expresar conceptos diferentes, ¿sí? Resulta que tenemos dos tipos de monotonía. ¿Cuáles son esos dos tipos de monotonía? Son monotonía léxica y monotonía sintáctica. El uso de repetidas palabras de carácter general o vago para expresar conceptos diferentes. Va a haber solo, amigos, no te preocupes, para que no te me enojes ni nada. ¿Quieres que te mande la ubicación? Bien, mediante el uso repetitivo de palabras en cuanto a la monotonía léxica, de expresar algunos conceptos, ¿sí? Se corrige mediante el empleo de sinónimos de palabras repetidas o bien por medio de palabras más exactas. El documento que nos hizo llegar hacia la alusión a su enfermedad. El documento que nos envió aludía a su enfermedad. Es cosa de empezar a tomarse las cosas en serio. Se trata de empezar a tomarse el trabajo, el estudio, la vida en serio. Seguimos con lo que es la monotonía sintáctica. Cuando hablamos de la monotonía sintáctica, se define como el uso repetitivo de una forma determinada de construcción a lo largo de un discurso, mediante la reconstrucción del enunciado de manera distinta. Me dijo María que te dijera que está muy ocupada, que no le alcanza el tiempo que le han asignado y que por eso no puede venir a verte. Me dijo María que te dijera que está muy ocupada, que no le alcanza el tiempo que le han asignado y que por eso no puede venir a verte. Suena como un trabalengua. Ahora bien, María desea hacerte saber que sus distintas ocupaciones no le han dejado tiempo para venir a verte. El señor Claudio anunció que el primo de él trabaja con él. O sea, el señor Claudio anunció que su primo trabaja con él. Seguidamente vamos a la página 135 y vamos a corroborar respuesta. Pedro me dijo que si tú quieres, él te ayuda y que no hay problema. Monotonía sintáctica. Voy a escribirle a José para decirle que voy a comprar los ingredientes para la torta. Monotonía sintáctica. El asunto es que lo que pasó hoy no es asunto tuyo. Monotonía léxica. Reescribe los enunciados. Deje el ejercicio 1 para corregir la monotonía. Pedro me dijo que te puede ayudar sin problema. Voy a escribirle a José para decirle que compraré los ingredientes de la torta. Lo que pasó hoy no es problema tuyo. Podemos observar aquí los errores que hay, ¿verdad? ¿Están copiando, jóvenes? Sí, profe. Creo que ya lo puedo bajar, ¿verdad? Estamos en la página 135. Jóvenes, el día de hoy vamos a quedar hasta aquí. Dios primero, nos vemos mañana. Gracias a los que estuvieron en mi clase de español. Dios primero, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, profe.